Hola mis amados, les extiendo un cordial saludo desde acá, desde mi hogar, deseándole además que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes en este día y siempre. En esta mañana, nuestro Señor Jesús nos trae un hermoso mensaje que si en verdad tú lo aplicas, estoy seguro que verás grandes cambios en tu vida. Y le he puesto como título a este mensaje: si crees en Jesús, ¿por qué dudas? Mi querido amado, voy a leer el trozo bíblico que le va a dar lugar al mensaje en esta mañana, y lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22 en adelante. Pero antes vamos a orar. ¿Oramos? Padre, estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor. Pero no queremos hacerlo sin antes buscar tu dirección. No queremos hacerlo, Señor, sin antes buscar la presencia del Espíritu Santo. Hay un grupo de amigos, hay un grupo de hermanos en la fe, familia y conocidos que se encuentran conectados en esta hora, porque ellos han entendido, Señor, que no hay otro lugar en este mundo más seguro que estar en tu presencia. Perdona nuestras faltas y pecados y bendice, Señor, a todos mis hermanos de la fe. Bendice a mis amigos, bendice a toda mi familia que se encuentran conectados en esta hora. Permite que el Espíritu Santo nos hable en esta hora, Padre, a través de tu palabra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén, amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica, como les dije, que le va a dar pie, le va a dar lugar al mensaje en esta mañana, que la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 14 a partir del versículo 22, y dice así la palabra de Dios. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo Pedro el viento fuerte que había, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi querido amigo, es una historia muy hermosa. Todas las historias aquí en la palabra de Dios son historias hermosas, son historias que si de verdad las vivimos, las hacemos nuestras, vamos a alcanzar grandes bendiciones en nuestra vida. Y tal vez tú, mi querido amigo, has leído muchas veces esta historia que acabamos de leer. Te la debes saber de memoria, una experiencia ocurrida en el pasado por aquellos hombres que caminaron con Jesús durante 3 años y medio. Pero tal vez el Espíritu Santo en esta mañana le esté hablando a alguien que no haya tenido una visión más profunda sobre este pasaje. Así que, mi amigo, no te vayas y escucha este mensaje, porque aquí nos encontramos frente a una extraordinaria lección.
Fíjense, esta misma historia que acabamos de leer, también la podemos encontrar en los evangelios de Marcos capítulo 6 del versículo 45 en adelante, y también la podemos encontrar en el evangelio de Juan capítulo 6 a partir del versículo 15 en adelante. Pero en los evangelios de Marcos capítulo 4, en el evangelio de Lucas 8 y en este evangelio de Mateo 8, vemos un acontecimiento muy parecido al que acabamos de leer. Jesús calma una tempestad en medio de la noche, donde los discípulos se encontraban en un barco en medio del mar y estaban a punto de perecer. Y en esta porción bíblica de Mateo 14 vemos que también era de noche y los discípulos se encontraban en un barco en medio del mar y enfrentando fuertes vientos. En otras palabras, un huracán. Y todos sabemos que la fuerza brutal de estos vientos agitan el mar de tal manera que provocan grandes olas, y esto trae como consecuencias en muchas ocasiones el naufragio, quedando allí sepultado en las tumbas líquidas tanto el barco como los tripulantes. Así que también en esta historia los discípulos están a punto de perecer. Pero fíjense, mi amado, fíjense bien, dos historias parecidas, pero había una diferencia. Y quiero que presten atención aquí. En la primera historia Jesús se encontraba físicamente con ellos. Y en esta segunda historia, que es la que estamos estudiando hoy, Jesús no se encontraba con ellos físicamente. Así que, ¿qué lección podemos encontrar en estas dos historias? En una se encontraba Jesús físicamente y en la otra no se encontraba con ellos. Amados del cielo, quiero decirte que ambas historias, ambas tormentas, fueron provocadas. Tal vez muchos se pregunten, ¿cómo que provocadas? ¿Provocadas por quién y por qué? Pero lamentablemente, sí, mi amado, estas tormentas fueron provocadas. Esos vientos fuertes, esos huracanes, no llegaron normalmente como lo vemos en la actualidad, que unos días antes nos están anunciando esos vientos fuertes, ciclones, huracanes, tempestad, y todo el mundo comienza a prepararse. Pero estos vientos huracanados que se habla en estas dos historias llegaron de repente, llegaron de pronto, cuando menos los discípulos lo esperaban. Fíjense, los marineros conocen cuando viene una tempestad, por la brisa fresca y por las aves que se alborotan y andan en manadas huyéndole a ese mal tiempo. Al ver estas señales, ya ellos saben que se acerca una tempestad, aparte de los sistemas de radares sofisticados que hoy día tienen los barcos. Claro está, en el tiempo que sucedió esta historia, no existía esa tecnología tan avanzada que vemos hoy día. Pero fíjense, queridos, 10 de los discípulos eran expertos en esta profesión, eran marineros y fueron sorprendidos al instante por estos fuertes vientos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en dos ocasiones fueron sorprendidos por estos fuertes vientos y no se dieron cuenta? ¿Qué lección, mi amado? ¿Qué lección podemos sacar nosotros de aquí? Miren, cuando sentimos alta temperatura en nuestro cuerpo, inmediatamente buscamos un termómetro porque nos damos cuenta que algo anda mal, ¿no es cierto? Pues nosotros, mis amados, tenemos conectado un termómetro espiritual, y de vez en cuando son provocados esos vientos fuertes en nuestra vida
para que nos demos cuenta que algo anda mal en nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿O todavía no entienden nada? Bueno, querido, te sugiero que te mantengas conectado y escuchando este mensaje, porque según se vaya desarrollando, terminarás entendiendo las lecciones que Jesús nos trae a través de su palabra. Mira, en la primera historia de Marcos 4, allí Lucas y Mateo 8, vemos un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Durante todo el día había estado sanando y predicando. Pero cuanto más Jesús se esforzaba por hacerles saber cuál era su verdadera misión, pues más incredulidad él veía, no solamente en la multitud, sino también en las personas que él había escogido para que fueran sus representantes en esta tierra, para que fueran la luz del mundo cuando él ya no estuviera. Allí se encontraban los discípulos tan entretenidos y tan absortos en sus propios pensamientos, que el mensaje que Jesús les estaba dando, ellos no lo estaban captando. Y la verdad, mi amigo, yo no sé si te habrá pasado lo mismo, pero qué difícil es, qué incómodo es cuando tú le estás hablando a alguien y te das cuenta que esa persona no te está prestando atención. Es bien duro, ¿verdad? Para los discípulos, los mensajes que predicaba Cristo, donde quiera que llegaban, ellos entendían que estos mensajes eran solo para los nuevos conversos, porque ya ellos habían aceptado a Jesús, ya ellos se habían convertido en sus discípulos y ya no necesitaban nada más. Amados, hoy vemos dos grupos de líderes eclesiásticos. Están los evangelistas y los pastores de las iglesias. Los evangelistas andan por todo el mundo predicándoles a los inconversos, predicándole a los gentiles mundanos, idólatras, etc. Y los pastores de iglesia solo le predican a los conversos, a los miembros de la iglesia y a algunos que otra persona que visita la iglesia. Todos sabemos que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en la Biblia, escucha bien, en la Biblia no vamos a encontrar en ninguna parte que diga: esto es palabra de Dios para los bautizados, a los que ya aceptaron a Cristo, y esta otra palabra de Jehová es para los inconversos, para los que no hayan aceptado a Cristo. ¿Por qué les hago saber esto, mis amados? Porque hay miembros de iglesia, personas que han aceptado a Jesús, personas que llevan años caminando con Jesús, que cuando escuchan un mensaje de arrepentimiento, que cuando escuchan un mensaje de apartarse del mal y venir a Jesús, piensan que ese mensaje no es para ellos y se jactan de decir: ese mensaje no es para mí. Yo estoy muy bien con Cristo. Yo estoy firme como una roca en el Señor. Estos hermanitos son los que llegan a la iglesia y el pastor está predicando, y como no les interesa el mensaje, porque ese mensaje no es para ellos, toman su celular y comienzan a recorrer todas las redes sociales, o peor aún, se ponen a conversar con el hermano de al lado. Y eso es súper incómodo. Me ha pasado muchas veces y estoy seguro que a muchos de ustedes también les ha pasado. Estamos allí sentados tratando de concentrarnos en el mensaje que Cristo trae para nuestra vida, y en lugar de escuchar el mensaje, lo que estamos es escuchando hermanos alrededor nuestro conversando de temas que no tienen que ver nada con Dios. Se acabó la predicación y estos hermanos se van a sus hogares con la creencia de que están bien con el Señor, sin darse cuenta
que se han convertido en instrumentos y discípulos de Satanás. Y así se encontraban, mis amados, los discípulos. Y así nos encontramos muchos hoy día. Por eso, cuando los vientos fuertes soplan en contra nuestra, por eso cuando los problemas llegan a nuestra vida, lo último que hacemos, si es que no perecemos antes en el intento, es pensar en Jesús. Porque mientras tanto estamos luchando, tratando de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y usando nuestros propios métodos humanos. Fíjense, mis amados, en la historia de Marcos 4, los discípulos, después de haber agotado todos sus recursos y todas sus fuerzas, fue que se dieron cuenta que Jesús andaba con ellos. Después que ya no tenían más que hacer, Dios, en su infinita misericordia, siempre nos está rescatando. Dice la sierva del Señor en su libro El deseo de todas las gentes, que los discípulos llamaron a Jesús en 2 ocasiones, pero las tinieblas ocultaban a Jesús de la vista de ellos, y sus voces eran ahogadas por el ruido de la tempestad, y no recibían respuesta alguna. ¿Qué tan lejos estaban los discípulos de Jesús que Jesús no los escuchaba? Amados, aquel barco quizás tenía unos 20 o 30 pies de largo, tal vez menos. Y por mucho que llamaban a Jesús, no los escuchaba. Querido, por muy cansado que tú estés, por muy agotado que te sientas, y por muy profundamente que te puedas quedar dormido, si alguien viene y te echa un poquitico de agua encima, especialmente en la cara, usted se despierta, ¿sí o no? Y aquel barco se estaba partiendo en pedazos, y las olas eran tan altas que cruzaban por encima de aquel barco, y si los discípulos estaban empapados de aquellas aguas, Jesús no estaba tan bien. Quiere decir que él estaba pendiente y al tanto de todo lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué entonces, si llamaban a Jesús, Jesús no contestaba? Aprende la lección, mi amado querido. ¿Qué tan lejos te encuentras tú de Jesús que sientes que no te escucha? Los discípulos estaban a pocos pies de distancias de su maestro, de su Salvador, y por mucho que gritaban, por mucho que llamaban, por mucho que rogaban, su voz se ahogaba en medio de las tinieblas de la noche. Hoy tú, mi amado, tú y yo podemos sentirnos muy cerca de Jesús y a la vez sentir que clamamos y Jesús no nos escucha. Amado del cielo, escucha bien. Llamar a Jesús no es suficiente. Llamar a Jesús no basta. Si crees que con solo llamar a Jesús resuelve tu situación, estás completamente equivocado. Porque no solo hay que llamarlo, también hay que venir a Jesús. ¿Y cómo venimos a Cristo? Pues sencillo, cayendo de rodillas delante de Él en medio del problema o la situación que puedas estar presentando, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú no eres nada, reconociendo que solo a través de Jesús podemos salir de los problemas y alcanzar grandes victorias en nuestra vida. La misma historia que se ve plasmada en este pasaje se repite hoy día con cada uno de nosotros, mis amados. Se repite hoy día con esta humanidad. Nos enfermamos y lo primero que hacemos, ¿qué cosa es?
Pues lo primero que hacemos es pensar en los médicos y en los medicamentos. Nos quedamos sin trabajo, se nos presentan problemas con la familia y muchos problemas más, y enseguida nos ponemos a tratar de resolverlo humanamente, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos. Y es entonces cuando llega a nuestra vida la duda y el temor, y se apoderan de nuestros pensamientos y comenzamos a decir: ¿será que Jesús nos abandonó? ¿Será que Jesús es impotente para ayudarnos en esta situación? ¿Será que se olvidó de nosotros en medio de esta angustia? Y es entonces que en medio de esa duda, es entonces que en medio de esa falta de fe se apodera de nosotros las potestades de las tinieblas y nos ocultan de la vista de Jesús, y nuestras voces quedan ahogadas en medio del rugido de la tempestad de nuestros problemas. Amado querido, mientras los discípulos en medio de su desesperación llamaban a Jesús, no recibieron respuesta alguna. Pero en medio de aquel temor, en medio de aquella incredulidad, nuestro Padre Celestial, que siempre estará ahí para extendernos su mano, envió el destello de un rayo de luz que iluminó todo aquel lugar, y pudieron ver a Jesús a pocos pies de ellos, allí acostado muy tranquilamente. Y entonces Pedro, al ver a Jesús, comenzó a arrastrarse con mucha dificultad hasta llegar a Cristo, y estando allí en los pies de su Salvador, lo volvió a llamar. Al despertarse Jesús, Pedro y los demás discípulos pudieron ver, a través de la luz que emitían aquellos rayos, a un Jesús con la paz del cielo reflejada en su rostro y una mirada llena de amor. Jesús se levanta, mis amados, e inmediatamente reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece, y hubo grande bonanza. Querido amigo, mi amado querido, no es suficiente, escucha bien, no es suficiente llamar a Jesús. Hay que venir a Jesús. Mi querido amigo, no es suficiente creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. Los demonios creen en Jesús, pero están sellados para perdición eterna por no creerle a Jesús, ya que prefirieron creerle a Satanás. Por eso fueron echados del cielo. Deja ver si me explico un poco mejor. Creer en algo no es lo mismo que creerle a alguien. Muchos creen que Jesús existe, sí, es cierto. Infinidades de personas, millones y millones de personas creen que Jesús existe. Constantemente me encuentro con personas que dicen creer en Dios. Pero mi querido amigo, pocos son los que le creen a Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una diferencia bien grande, enorme, entre creer en Dios y creerle a Dios. Mira mi amigo, como discípulo de Cristo siento que soy el peor de todos. Pero si hay algo que he aprendido en mi caminar con Jesús, es que sin fe, sin esa fe que se requiere y que se necesita con urgencia esta humanidad, es imposible, escucha bien mi amigo, es imposible agradar a Dios. Sin esa fe es imposible encontrar sanidad en tu vida. Sin esa fe es imposible atravesar con éxito todos los sinsabores que nos encontramos y se nos presentan en la vida. Muchos creen en Jesús, sí, pero son muy pocos los que le creen a Jesús. ¿Cómo es posible que tú digas creer en Cristo, que tú digas ser cristiano, y cuando los problemas te vienen encima, ya sean económicos, familiares o peor aún la misma salud, lo primero que haces es apoyarte en los recursos humanos, en los recursos que te ofrece el hombre, y te olvidas que
que a quien primero tienes que acudir es aquel que te ha dicho y te sigue diciendo con amor eterno: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Que te sigue diciendo: el que a mí viene no le echo fuera. Que te sigue diciendo que todo aquel que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Que todo aquel que crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y que todo aquel que cree en Jesús, si tan solamente, escucha bien, tuviera una fe del tamaño de un granito de mostaza, que solo tiene de 1 a 2 milímetros de diámetro. ¿Sabes tú, mi amigo, lo que es 1 milímetro? Muchos de nosotros tendríamos que usar una lupa para poder ver ese granito de mostaza, de lo tan pequeño que es. Pues nuestro Señor Jesús nos dice que si nuestra fe fuera como ese granito de mostaza, escucha bien, le pediríamos a un monte, a una montaña: muévete un poco más a la derecha o a la izquierda, y esa montaña se movería. ¿Cuánto más nos curaríamos de enfermedades? ¿Cuánto más cruzaríamos grandes obstáculos en nuestra vida con éxito, amado del cielo? Cuando solo creemos en Dios, escucha bien, cuando solo creemos en Dios, tenemos la idea de que lo aceptamos. Creemos de que es real, sí. Creemos que existe y nada más, mis amados. Por eso les dije que hay muchos que creen en Jesús, pero creerle a Dios, mis amados, va mucho más allá de esta simple idea de que solo existe. Porque creerle a Jesús es rendirle nuestra voluntad y dejar que nos guíe con la convicción y la confianza de que sus planes serán para nosotros lo mejor. Creerle a Jesús es permitir que su voluntad se haga en nosotros. Creerle a Jesús es echar a un lado nuestro libre albedrío, dejar a un lado ese yo, ese ego, y permitir que sea Cristo quien nos guíe por el camino de la vida. Creerle a Jesús, mis amados, es tener esa convicción de permitir que sea Cristo quien gobierne nuestra vida y decir, como se expresó Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la verdadera definición de creerle a un Dios vivo, a un Dios de amor, a nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amado, Abraham creía en Dios, pero no solamente creía en Jesús, también le creyó a Jesús de tal manera que le fue contado por justicia. Por eso fue considerado por nuestro Padre Celestial como un hombre justo, y también lo dio a conocer como el Padre de la fe. Cuando una persona solo cree en Dios, solo conoce lo superficial de Él. Sabe que existe Dios, pero nada más. Pero cuando le creemos a Jesús, conocemos su voluntad, hacemos su voluntad y andamos bajo su voluntad todo el tiempo, mis amados. Recuerda, mi amigo querido, creer en Jesús no es suficiente. Hay que creerle a Él, y creerle a Jesús es creer en su palabra. ¿Sabes? Nuestro Padre Celestial es tan misericordioso con cada uno de nosotros que siempre pondrá un rayo de luz para que veamos a Jesús y vengamos a Él. Amados del cielo, ¿qué lección podemos sacar de esta primera historia? Escucha bien. No podemos vivir un cristianismo falso. No podemos vivir un cristianismo barato. No. O aceptamos a Jesús viviendo cada día por Él y para Él, o las potestades de las tinieblas tomarán control de nuestra vida y nos ahogarán en medio de ellas. Dice Pedro allí en primera de Pedro 2:9, que nosotros somos linajes escogidos,
Somos una nación santa, somos un pueblo que pertenecemos a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos sacó a ti y a mí de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, mi amigo, por eso Jesús con justa razón le dice a los discípulos, y nos sigue diciendo hoy día a cada uno de nosotros, ¿por qué? ¿Por qué razón están tan atemorizados? ¿Qué es lo que en realidad les hace sentir miedo? Sigue diciendo Jesús, nos sigue diciendo Jesús, necesito activar de vez en cuando el termómetro espiritual en ustedes para que se den cuenta de la incredulidad y de la falta de fe que se encuentran viviendo. Amados, así como Jesús se encontraba en perfecta paz en medio de aquella tempestad, y esa paz provenía de esa fe que él sentía por la confianza que tenía en su Padre, es la misma fe y confianza que tenemos que tener nosotros de confiar en el cuidado y la protección de nuestro Salvador para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos duros, tiempos de angustias. Vamos a analizar ahora la segunda parte o la segunda tempestad que encontramos en el trozo bíblico que leímos al principio. Fíjense, Jesús siempre andaba con sus discípulos para todas partes. Nunca se separaba de ellos. Solo lo hacía cuando iba a orar y lo hacía a pocas distancias de ellos. En otras palabras, siempre los discípulos estuvieron cerca de Jesús, excepto ese día al caer la tarde. El texto comienza diciendo, allí en el versículo 22 de Mateo 14, que inmediatamente Jesús, ¿qué cosa hizo? Hizo que los discípulos se montaran en aquel barco y cruzaran aquel mar hacia Capernaum sin él. Mira, si vamos al contexto de este trozo bíblico, vemos el gran milagro de Jesús sobre la alimentación de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pero si leemos todo el capítulo, mi amigo querido, si tú lees todo el capítulo detenidamente, no vas a encontrar en ninguna parte por qué razón Jesús tomó esta acción de hacer que los discípulos se fueran al otro lado del mar sin él. Por eso, mis amados, para poder entender la palabra de Dios, texto por texto, siempre se nos ha enseñado que debemos hacerlo a base de oración, para buscar la dirección del Espíritu Santo y así encontrar discernimiento y claridad en su palabra. Y de esa manera no ser engañados con falsas interpretaciones, no ser engañados con falsas doctrinas. Recuerden que Satanás siempre estará al acecho para cegar nuestro entendimiento sobre la palabra de Dios. Pero también nuestro Padre Celestial, sabiendo los engaños de Satanás para estos tiempos, tuvo a bien de escoger aquella joven conocida por todos o por muchos de nosotros como Elena G. de White, para que sus escritos nos dieran una amplia visión de su palabra. Escritos que fueron todos bajo la inspiración y la dirección del Espíritu Santo. Y créanme, mis amados, es una bendición. Escucha bien, es una gran bendición estudiar un capítulo de la luz mayor, la Biblia, y luego ir a la luz menor, los escritos de la señora White, para poder entender lo que muchas veces no entendemos cuando estudiamos un pasaje bíblico y nos quedamos con la duda. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Jesús entonces hizo que los discípulos se fueran sin él? ¿Qué fue lo que pasó?
amado querido, allí estaba sucediendo algo. Había un complot contra Jesús, que incluso hasta sus discípulos se habían prestado para eso. ¿Y quién dirigía este complot? Pues no era otro que el propio enemigo de Dios, Satanás. Recuerden que Satanás hizo todo lo posible para que Cristo no cumpliera con su misión, y hasta tenía engañado a aquellos que serían la luz del mundo cuando nuestro Señor Jesús ya no estuviera con ellos. Y eso mismo pasa hoy día con los discípulos de Cristo, con nosotros que somos sus discípulos. Muchas veces queremos hacer la obra de Dios a nuestra manera y no la manera de Dios. Muchas veces queremos imponer nuestra voluntad y poner a un lado la voluntad de Dios. Este complot contra Jesús hacía rato que se estaba cocinando, pero ese día, al ver los discípulos y aquella gran multitud, el gran milagro de aquellos 5 panes con los 2 peces, se dijeron: hoy es el día, de hoy no puede pasar, tenemos que tomar a Jesús por la fuerza y declararlo rey, nuestro rey terrenal, porque al ver este milagro y todos los demás milagros hechos por Jesús, estaban seguros y conscientes de que Jesús era el Mesías que ellos esperaban para ponerle fin a todas sus angustias. La esperanza de ellos iba aumentando cada vez más. Se decían que Jesús sería quien haría de Judea un paraíso terrenal con una tierra que fluyese leche y miel. Que Jesús podía quebrantar el poder de los odiados romanos. Que Jesús podía librar a Judá y a Jerusalén. Que Jesús podía curar a los soldados heridos en la batalla contra Roma. Que Jesús, mis amados, podía proporcionar alimentos a grandes ejércitos completos. Sí, esa era la idea de ellos. Decían que Jesús podía conquistar a todas las naciones y darle a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. Mis amados, y al escuchar todo esto, ¿ven algo malo en estos deseos? ¿Ven algo malo ustedes en estos deseos? Si todo es para bien. Necesitaban un líder en realidad para darle fin a las injusticias del gobierno romano en aquel tiempo. ¿Y quién mejor que Jesús para que tomara el poder? Ahora, ¿van entendiendo ahora? ¿Entienden ustedes por qué Jesús les dijo: arriba, móntense en ese barco y espérenme del otro lado? Porque en lugar de ayudar, ustedes lo que están es estorbando los designios de mi Padre. Dice la sierva de Dios que Jesús tuvo que hablarles fuerte, hablarles como nunca les había hablado, para que disiparan de su mente aquellos pensamientos. Amados, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos ha tenido que hablar fuerte para que disipemos pensamientos erróneos? Para que disipemos pensamientos equivocados, pensamientos que aparentemente son buenos, que al ejecutarlos serán de gran bendición, y no nos damos cuenta que en lugar de traer bendición para nuestra vida y la de otros, nos acarreamos, nos ocasionamos más desgracias a nuestra vida. Y de esa manera lo que hacemos es estorbar y atrasar los designios, los planes de nuestro Padre Celestial. ¿Saben? Una vez que Jesús hizo que los discípulos se fueran, le tocó enfrentar a aquella gran multitud. Aquella multitud lo aclamaba y pedían a gritos que fuera su rey. Pues también Jesús tuvo que hablarles fuerte. Imaginemos cuánto poder de lo alto tuvo que usarse allí para convencer a miles de personas que se fueran a sus hogares. Pues una vez que Jesús quedó solo, subió al monte a orar. Aún era de día,
comenzaba la primera vigilia de la noche, como dice la palabra de Dios. Dice la sierva del Señor que por horas estuvo Jesús orando, y no solamente oraba por él, sino también oraba por sus discípulos, porque con mucho dolor él veía en el engaño popular que sus discípulos habían caído y por eso debían ser probados de alguna manera, porque esa manera equivocada de percibir las cosas que sucedían a su alrededor tenían que aclararse en su mente de una vez y por todas. Por esa razón, en medio de su súplica ante el Padre, les fue enviada aquella tormenta donde los vientos les eran contrarios. En lugar de avanzar hacia su destino, el viento los alejaba cada vez más. Muchos hoy día, mis amados, muchos hoy día, en lugar de acercarse más a Cristo, en lugar de acercarse más a su destino, que es la patria celestial, se alejan más y más por poner en práctica esos pensamientos erróneos y equivocados. Y entonces, cuando tú pones en práctica estos pensamientos erróneos y equivocados, es cuando llegan esos vientos contrarios a tu vida, llevándote así a alejarte más y más de la realidad. Por esos engaños populares, por la manera tan frívola en que muchos toman la palabra de Dios. Hay muchos fieles que están engañados porque llevan tantos años alimentándose de esas falsas doctrinas que ya tienen cauterizada su conciencia. Y el verdadero concepto de la doctrina que nos dejó Jesús. Amados, y si no obramos conforme a la ley, al testimonio, como dice Isaías 8:20, vamos a padecer de todas estas cosas. Y es por eso que Jesús, debido a ese amor incondicional que siente por cada uno de nosotros, provoca tormentas en nuestra vida para que disipemos nuestros pensamientos y salgamos de ese éxtasis en el cual el diablo tiene envuelta a esta humanidad. Amado del cielo, para los discípulos, sus planes eran los correctos, pero en realidad esos pensamientos iban en contra de la voluntad de Dios. Mi amado querido, muchas veces pensamos y creemos que estamos bien con Dios, y que todo lo que hacemos lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, y que todo está siendo aprobado por nuestro Padre Celestial. Pero mucho cuidado, mi querido amigo, porque así pensaban los discípulos y estaban totalmente equivocados. Ellos tuvieron el privilegio, escucha bien, tuvieron el privilegio de caminar, de hablar, comer, dormir y hacer la obra de Dios junto a Cristo en persona. Tremendo privilegio ese. Ellos sentían el respirar, sentían el aliento de su Salvador, reían juntos, lloraban juntos, pasaban hambre y necesidad juntos. Pero aún así estaban con sus pensamientos equivocados. Así que sus vientos les eran contrarios. Amados, si eso sucedió en la vida, de ellos, que andaban cerca de su maestro físicamente, cuánto más nos sucederá a nosotros, que nos sentimos cerca de nuestro Señor Jesús, y espiritualmente lo sentimos ahí cerca de nosotros, pero no lo vemos. ¿Van entendiendo hasta aquí? Los niños pequeños, mientras ven la presencia de sus padres, no hacen travesuras. Pero cuando miran a ambos lados y no ven que sus padres están cerca, comienzan a hacer locuras
Y asimismo, después de adultos, seguimos usando ese mismo principio, incluso hasta en nuestra vida espiritual. Jesús les hablaba a sus discípulos físicamente. No existía ninguna duda que quien les hablaba era Cristo. A nosotros, mis amados, hoy nos sigue hablando Jesús a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Pero al no verlo físicamente cometemos locuras. Pero hay algo más, mi amado querido. ¿Cuán seguro tú estás que quien te habla cada día, que quien te habla cada hora, cada minuto de tu vida, esa voz que tú escuchas, es Cristo quien te habla y no es Satanás? ¿Me entiendes? Muchas veces creemos que estamos siendo dirigidos por Dios. Muchas veces pensamos que es el Espíritu Santo quien dirige nuestra vida, cuando en verdad es el propio diablo quien nos tiene engañados. Satanás les hablaba a los discípulos. Incluso los discípulos andaban con Cristo físicamente. Y aún así Satanás les hablaba. Y hacía que a través de sus palabras hubiera confusión en sus pensamientos. Y podemos encontrar evidencias sobre esto. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús que quién sería el mayor entre ellos. También vemos que entre Jacobo y Juan existía la duda de cuál sería el que estaría sentado a la derecha y a la izquierda de su maestro. Incluso tuvieron el atrevimiento de preguntarle a Jesús. Y el mismo Pedro, cuando Jesús estaba anunciando su muerte, le dice: Señor, mira que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Amados, y podría mencionarles muchas confusiones más que estos hombres de Dios tenían. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos, en lo que decimos y en la fe que nos estamos edificando, porque podemos ser presa fácil aún sin darnos cuenta. Saben, a Jesús le dolía tanto, mis amados. Le dolía tanto que aquellos hombres que Él había escogido para que fueran la luz del mundo tuvieran ese concepto erróneo de un mundo terrenal tan limitado, donde habían depositado ellos toda su confianza. El corazón de los discípulos estaba henchido en la gloria y los honores que este mundo les ofrecía. Fíjense, ellos se subieron en aquel barco en contra de su voluntad. Se decían unos a otros: hoy era el día de hacer rey a nuestro Señor. Esta fue la mejor oportunidad que se nos había presentado, porque estábamos apoyados incluso por esa gran multitud. ¿Por qué razón entonces Jesús tomó esa decisión y no permitió que esto aconteciera? Se preguntaban entre ellos: ¿será que es cierto lo que dicen los fariseos? Murmuraban entre ellos: ¿por qué razón Jesús no lo había permitido proclamarle rey? Se culpaban entre ellos. También se decían por qué razón Jesús había permitido la muerte de Juan el Bautista.
Amados, la incredulidad y las murmuraciones ahogaban cada vez más la mente y el corazón de ellos. Incluso llegaron a expresar que Jesús podía ser un falso profeta. Cuando Jesús les había demostrado en varias ocasiones tanto poder, ¿será que estaban siguiendo y creyendo en un falso profeta? Amado del cielo, la verdad, la pura verdad, Satanás, junto con todas sus huestes, le vino encima a estos hombres, llevándolos hacia la confusión, a la desesperación, a la desconfianza. Y así mismo nos lleva hoy día para aquí, para allá, con sus mentiras y engaños. Mientras sucedían estas cosas, entre aquellos hombres escogidos por Dios, Cristo se encontraba orando por ellos. Porque si hay algo que tenemos que tener bien claro en nuestra mente, es que aunque constantemente le estamos fallando a Dios, nuestro Padre Celestial nunca nos falla y nunca nos fallará. Aunque nos vea sumergido en medio de la incredulidad y la duda. Por eso tuvo que enviar con urgencia aquella tempestad. Fíjense, Satanás ya les había enviado una tempestad de dudas e incredulidad y los tenía envueltos en ese círculo. Por eso la tempestad que le envió nuestro Padre Celestial tuvo que ser mayor, para que salieran de ese éxtasis, de ese sueño lleno de alucinaciones. Y a pesar de ver esos vientos fuertes y huracanados, volvieron a hacer lo mismo que en la primera historia: luchar por sus vidas con sus propias fuerzas, ignorando una vez más a aquel que lo había salvado de una tempestad anteriormente. ¿Están viendo, mis amados? ¿Están viendo el paralelismo que hay con aquellos discípulos de Cristo a los discípulos de Cristo de hoy día? Pues no hay diferencia alguna. Aunque yo me atrevería a decir que nosotros estamos peor que ellos. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de conocer a través de su palabra los errores de ellos, para que no caigamos en lo mismo, mas sin embargo aún seguimos como aquellos discípulos o aún peor. Cristo se encontraba orando en aquel lugar. Sí, se encontraba orando mucho por los discípulos, pero nunca perdió de vista a estos hombres que él había escogido. Y él veía desde allí cómo se encontraban luchando con aquella tempestad. Veía cómo eran arrastrados por aquellos fuertes vientos y que cada vez los alejaban más y más de Capernaum. Y se dijo, bueno, si la primera vez yo me encontraba con ellos y estuvieron a punto de perecer porque estando con ellos en esa barca no me veían, porque su fe y su confianza estaban basadas en sus fuerzas y en su experiencia en el mar, entonces esta vez tendrán que aprender la lección, a pesar de que los amo. Y mis amados, hasta que los discípulos ya agotados y sin fuerza alguna, se dieron cuenta que la solución no estaba en sus manos, y se dieron cuenta que la primera vez fueron salvados por su maestro, entonces decidieron dejar a un lado sus preconceptos, sus dudas, sus faltas de fe, y comenzaron a orar, comenzaron a clamar por la presencia de aquel que ya tenían como un falso profeta, aquel que no había tenido el poder de salvar a Juan el Bautista. Pero ahora, olvidándose de toda aquella duda, clamaron con todas sus fuerzas. Y fíjense el tiempo que les tomó
a estos discípulos tomar la decisión de clamar a Cristo. El tiempo fue de muchas horas. Jesús los envió a Capernaum en la primera vigilia, es decir, aún era de día, porque dice el texto que despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, que la noche llegó cuando ya se encontraba Jesús orando y los discípulos ya se encontraban en el medio del mar. Y sigue diciendo el texto que en el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire, la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde. La segunda vigilia comenzaba a las 9 de la noche. La tercera vigilia comenzaba a las 12 de la noche. Y la cuarta vigilia a las 3 de la madrugada. Desde que se montaron en el barco hasta su punto de destino, era aproximadamente unas 2 horas de viaje. Y ya llevaban más de 8 horas en aquellas aguas, y cuanto más luchaban por llegar, eran cada vez más arrastrados por aquellos fuertes vientos. Así que pasadas las 3 de la madrugada, fue que decidieron clamar a Dios. Jesús los asistió en cuestión de segundos, mis amados. Al instante Jesús estaba allí. Tomó la decisión de ir caminando por encima del agua. Pero como todavía estaban con la resaca de ese éxtasis, aún estaban como zombies, no reconocieron a Jesús. No reconocieron a su maestro, porque en su lugar vieron a un fantasma, y el miedo, el terror, la angustia se apoderó nuevamente de ellos, y gritaban atemorizados porque pensaban que quien se acercaba en medio de aquellas olas era el ángel de la muerte que venía en busca de sus almas. Amado querido, Jesús tuvo que hablarles varias veces y decirles: no tengan miedo, soy yo. ¿Acaso no reconocen a su maestro? La historia dice que una vez que los discípulos volvieron en sí y reconocieron a Jesús, pues regresó la esperanza en ellos y sus corazones se llenaron de gozo. Entonces es cuando Pedro le pide a Jesús que si en verdad es Él, le permita caminar sobre las aguas. Miren, Jesús no hizo ningún milagro. No hizo ningún milagro divino para que Pedro violara la ley física y caminara sobre el agua, que por cierto estaba bien turbulenta. Habían fuertes vientos y las olas eran inmensas. Ese milagro ocurrió por la fe y esa confianza que en ese momento Pedro había depositado en Cristo. Y mientras tuvo sus ojos fijos en Jesús, caminaba con seguridad y con pasos firmes sobre aquel mar embravecido. Pero sucedió algo, mis amados. Su corazón se enalteció y se llenó de ego y miró con satisfacción propia a sus compañeros, apartando así su vista de Jesús. Y ese fue su peor error. Porque cuando se viró para seguir mirando a su maestro, no lo vio más. Y terminó hundiéndose. La suerte de Pedro fue que antes de hundirse completamente, le dio tiempo de clamar a Jesús diciéndole: Señor, sálvame. Jesús, extendiendo entonces su mano, lo sacó del agua y le dice: hombre de poca fe, si creíste en mí, entonces, ¿por qué dudaste? Mi querido amigo, cuando las adversidades azotan nuestra vida, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Nos enfocamos más en las olas de nuestros problemas
Y es entonces cuando nuestros pies resbalan. Es entonces cuando nuestro orgullo, cuando nuestro ego nos sumergen en las aguas profundas del abismo. Amados del cielo, Jesús no le pidió a Pedro que fuera a él para luego abandonarlo y pereciera Pedro en aquella tumba líquida. Jesús no te invita a seguirle hoy para luego abandonarte. Él te dice en Isaías 43, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo Jehová soy tu Dios y Salvador. Amado del cielo, Jesús día tras día nos instruye, día tras día nos va preparando para enfrentar las adversidades de la vida. Pero como ya les dije anteriormente, tenemos un termómetro espiritual y de vez en cuando nos llegarán esas fuertes pruebas. Pero esas pruebas determinarán nuestra victoria o nuestra derrota en nuestro camino por esta vida. Y la mayor victoria será alcanzar la vida eterna. Así que las pruebas que tú recibas en tu vida son para fortalecerte. Si te rindes, serás ahogado por las fuerzas malignas del mal. Amados del cielo, en las dos historias, Dios tiene que enviar un rayo de luz para que los discípulos pudieran ver a su Maestro. Y nuestro Padre Celestial nos envía cada día un rayo de luz para que reconozcamos que no estamos solos, para que nos acordemos que Cristo nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ese rayo de luz que nos envía cada día es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Aprovechemos al máximo ese rayo de luz que recibimos cada día para prepararnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Porque no hay la menor duda que ya estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Así como Jesús necesitaba preparar a aquellos hombres escogidos por Él para llevar las buenas nuevas en aquel mundo existente, también necesita que hoy nosotros nos vistamos con esa armadura de Dios y salgamos a pelear la buena batalla de la fe, ganando así almas para el reino eterno. Los discípulos al principio cometieron muchos errores, sí, y no entendieron hasta que Jesús fue crucificado y resucitado. Después de eso, también conocemos la otra parte de la moneda de estos hombres de Dios, las grandes obras que hicieron por el amor y la fe que crecía cada vez más en ellos, porque mantenían esa linda relación con su Salvador. Y todo esto, mis amados, todo esto está plasmado en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos de los errores que cometieron ellos y hagamos más fácil nuestro caminar con Cristo en esta tierra. Estos hombres existieron hace 2000 años atrás. La crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús también es parte del pasado. Así que Jesús no tiene que venir de nuevo y caminar con nosotros y ser crucificado una vez más para que nosotros entendamos el plan de la redención, para que entendamos el verdadero concepto de entender su palabra, para que entendamos, mis amados, que todo está a punto de acabar y que Él vendrá. Sí, Él vendrá por segunda vez, pero no va a hacer lo que ya hizo, sino buscar a todos aquellos que se han dejado moldear por su palabra, por sus exhortaciones, que se han dejado moldear por el propio Espíritu Santo. Así que mi amigo, mi hermano, mi querido amado, si nos perdemos, escucha bien,
Si nos perdemos es porque así lo queremos. Si nos perdemos es porque hemos decidido perdernos. Porque todo está hecho. Todas las herramientas están a nuestra disposición. Ninguna historia en la palabra de Dios, escucha bien, ninguna historia de la palabra de Dios es un cuento de hadas, ni mucho menos una historia de Disney, sino que es la verdadera historia de este mundo. Es la verdadera historia de que hay un concilio en el cielo compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que somos hechuras de sus manos. Además de todas las demás huestes celestiales que cuidan de nosotros cada día, y que muy pronto vendrá nuestro Señor Jesús a buscarnos. Eso es lo que debe saber esta humanidad. Es donde debemos nosotros apoyar nuestra fe y nuestra confianza. Amado del cielo, Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que la paz del cielo y el verdadero amor de Cristo nos acompañe hasta que Él venga con poder y gloria en busca nuestra. Gracias por escuchar este mensaje. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque cada día está buscando que nosotros nos encontremos con Él. Cada día anda buscando a todas sus ovejas perdidas para traerlas a su redil. Quiero tener una palabra de oración antes de cerrar este mensaje. Oramos. Padre de amor, gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu verdad, Padre. Disipa toda duda y toda incredulidad que pueda estar formándose en nuestra mente y en nuestro corazón, porque todos sabemos, Señor, que estos sentimientos negativos proceden de nuestro enemigo. Y mientras nos tenga envueltos en estos pensamientos, Padre, seremos presa fácil para dudar siempre de ti y no tengamos esa linda relación que tú deseas que tengamos contigo. Por eso te rogamos que nos ayude a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en ti a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, para que podamos estar firmes y seguros en esta tierra, mi Señor. Sé con cada hermano, sé con cada amigo y familia presente. Ayúdalos en su vida tanto física como espiritual. También te ruego por los enfermos físicos, oh Padre amante. Tú mejor que nadie conoces sus padecimientos, y cuando tuviste entre nosotros sanaste a todos los que se llegaron a ti y a todos los que se cruzaron en tu camino. Hoy sigues haciendo los mismos milagros, sí. Por eso en esta hora coloco a todos mis hermanos, a todos mis amigos, familias y conocidos para que te manifiestes en ellos y los sanes conforme a tu santa y bendita voluntad.